en otro webinar de Excel, hoy 13 de noviembre del 2008. La hora Perú son las 9 de la noche. Aquí en México son las 8 de la noche, ya que acabamos de hacer un cambio de horario. Se hacen 2 cambios de horario al año, entonces aquí son las 8, pero de todos modos estamos aquí con todas las ganas. Voy a presentarme. Quienes no me conozcan o quienes no hayan estado antes en una sesión conmigo, mi nombre es Sergio Alejandro Campos, creador y fundador del sitio excelinfo.com, así como del canal de YouTube excelinfo.com. Más de 400 tutoriales escritos en mi página y ya más de 200 videos en mi canal de YouTube. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es tema de validación de datos. La semana pasada vimos el tema de formato condicional, que simplemente es aplicar un formato a las celdas en base al nido de las mismas o en base al resultado de una fórmula. Ahora, con validación de datos, quiero que se imaginen algo. Cuando ustedes tienen una hoja de cálculo y el archivo lo envían a sus compañeros y ustedes quieren que en ciertas celdas solamente se ingresen ciertos valores. Ejemplo, ustedes le mandan el archivo a su compañero y hay una sección o una celda en donde dice ingresa la cantidad o ingresa el monto. Su compañero recibe ese archivo y en donde dice ingresa el monto, ingresa una palabra. Ingresa cualquier palabra y al final la suma o la operación que queremos hacer con esa celda no se realiza, puesto que se ingresó un valor que no se debió haber ingresado. Es muy común que ustedes hagan archivos esperando que otras personas los usen como ustedes quieran. Sin embargo, no siempre sucede así. Entonces, el tema de validación de datos nos va a ayudar a validar el ingreso de valores en celdas y nosotros podemos configurar a una celda que nos acepte ciertos tipos de datos o ciertos valores. Entonces, en el archivo que ya tuvieron que haber descargado, en la segunda hoja, bien, quiero aclarar antes de continuar que este es un webinar organizado por CAMEX, Cámara Peruana de Comercio, en donde cada martes a las 9 de la noche estamos aquí con webinars de Excel. Bien, en su archivo que ya descargaron, en la hoja que se llama reglas básicas, vamos a ver precisamente eso, unas reglas básicas de validación de datos. Insisto, al decir validación de datos, lo que deseamos es que Excel nos permita ciertos tipos de datos en unas fórmulas. Y seguramente más de alguno de los que estamos aquí en este webinar ya han usado validación de datos. La herramienta es muy noble, cuenta con algunas opciones muy fáciles de utilizar, pero como esto es Excel, también podemos ingresar fórmulas en validación de datos. Lo vamos a ver en los ejemplos a continuación, los ejemplos un poco más avanzados. Aquí en esta hoja de reglas básicas vamos a ver las opciones para usar validación de datos sin fórmulas. Posteriormente lo veremos con fórmulas. Bien, el objetivo: configurar las validaciones que se deberán hacer
para permitir un valor en una celda. Aquí en este rango tenemos 7 columnas en donde la primera dice número entero. Recordando el ejemplo que les dije hace rato, ustedes envían este archivo o cualquiera a su compañero y ustedes desean que en estas celdas, las que tengo aquí elegidas, se ingresen solamente valores numéricos. ¿Podemos confiar en que las personas van a hacernos caso? ¿O podemos simplemente adecuar el archivo para forzar a que las personas ingresen los valores que deseamos? Aquí entonces, en la columna A, número entero, vamos a decirle a Excel mediante la validación de datos, solamente se permitan valores enteros. Entonces, elijo las celdas en donde quiero aplicar la validación de datos. Me voy a la ficha Datos. Y aquí en la parte derecha tenemos un botón que dice Validación de datos. Damos clic. Bien. En validación de datos contamos con 3 pestañas. La primera es la configuración que le vamos a dar a las celdas. Dice aquí criterio de validación y después dice permitir. En la siguiente pestaña dice mensaje de entrada. Ustedes pueden dejarle un mensaje a las personas que usen su archivo y ese mensaje les va a dar una pista o un tip de lo que se debe ingresar en las celdas. En caso de que las personas no ingresen el valor o los valores que ustedes quieran, en la ficha mensaje de error vamos a definir un texto. Ese texto se les va a mostrar a los usuarios en caso de que no cumplan con el ingreso de los valores. Me regreso a configuración. Permitir. Aquí están las opciones que podemos configurar en Excel. Vamos a elegir número entero. Supongamos que ustedes quieren que las personas ingresen un valor numérico, por ejemplo, entre 10 y 20. Entonces, aquí en datos viene la opción entre y vienen otras más, como no está entre, igual a, no igual, mayor que, menor que. Esto es aplicable a números enteros. Vamos a decirle entre. Mínimo, queremos que las personas solamente ingresen valores entre 10 y máximo 20. Únicamente eso. Ustedes ya en su trabajo van a definir la cantidad. Me voy al mensaje de entrada. Dice este check, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Es como una ayuda a las personas. Aquí en la sección título le vamos a poner número. Y en mensaje de entrada le vamos a decir simplemente, por favor, ingresa un número entre 10 y 20. Ese mensaje les va a aparecer a los usuarios cuando seleccionen esas celdas. Mensaje de error. Dice este check, mostrar mensaje de error si se introducen dos no válidos. Y después dice, mostrar este mensaje de alerta si el usuario introduce datos no válidos. Aquí tenemos un combo en donde viene la opción de alto o el icono de alto, que tiene aquí una X. Después tenemos el estilo T, que es este símbolo de exclamación. Y tenemos información, que es una letra I. Es importante que entendamos cuál es la diferencia entre alto,
advertencia e información. Alto. Cuando ustedes quieren que las personas ingresen los valores sí o sí como ustedes quieran. Es decir, no se permite, no le damos la opción a que el valor sí se ingrese, sino estamos forzando a que se ingrese solamente esos valores. Es por eso que podemos utilizar el valor de alto. Si utilizamos el valor o el icono de advertencia, le vamos a advertir al usuario que la información o el formato no es válido. Sin embargo, puede continuar. Es una advertencia nada más. Ejemplo. El valor que estás ingresando no se encuentra en la lista. Por favor, avísale al administrador que agregue el valor a la lista. Pero lo dejamos continuar. Ustedes van a decidir en qué momento elegir alto, advertencia o información, que es el siguiente. Aquí, en información. Simplemente le estamos informando algo al usuario. Lo que ustedes quieran informarle. Pero el valor lo va a dejar continuar o lo va a dejar ingresar. Para este ejemplo vamos a elegir alto. Y en el título le vamos a poner número. Mensaje de error. Debes ingresar un número entre 10 y 20. Aquí ya no le estamos informando lo que debe ser. Aquí le estamos avisando. Debes ingresar un número entre 10 y 20. Punto. Vamos a darle a aceptar y veamos qué sucede. Si yo elijo cualquier celda de ese rango, se muestra el mensaje. Por favor, ingresa un número entre 10 y 20. Ingresamos el número 10, Enter, y lo deja pasar. Problema. Ingresamos el 5, Enter, mensaje. Debe ingresar un número entre 10 y 20. Los botones que me aparecen son reintentar y cancelar. El de ayuda no vamos a verlo. Reintentar, es decir, sí o sí debes ingresar un valor entre 10 y 20. Si le damos reintentar, es para que se ponga el valor que debe ser. Si le ponemos un valor que no está en esto, no va a dejar continuar. Bien, entonces aquí es forzosamente un número entero entre 10 y 20. Ahora, nos vamos a la columna B, valor decimal. Aquí en estas celdas yo le formaté previamente a estas celdas, les puse formato de porcentaje, ya que los valores decimales son menos de 1 y el porcentaje es menos de 1. Por ejemplo, 0.5 es 50%. Entonces yo le puse formato de porcentaje. Elegimos el rango, ficha datos, validación de datos, configuración, permitir, ahora le decimos decimal. Datos, vamos a ponerle mayor que. Y el mínimo va a ser 0.5. 0.5 o 50%. Solamente quiero que sepan ingresar valores mayores que el 50%. Vamos a ponerle mayor o igual que para que contemple el 50%. Mensaje de entrada. Título, le vamos a poner porcentaje. Mensaje de entrada. Por favor, ingresa un valor mayor a 50%. Ese va a ser el mensaje amistoso que le vamos a decir. Mensaje de error. Vamos a decir estilo advertencia. Título,
va a ser porcentaje. Y le vamos a poner como mensaje: el valor deseado es mayor o igual a 50%. Ojo, el mensaje es: el valor deseado es mayor o igual a 50%. No le estamos prohibiendo ingresarlo, pero le estamos advirtiendo algo. Damos clic en aceptar. Porcentaje. Por favor, ingresa un valor mayor a 50%. ¿Qué tal si yo le pongo 40%? Doy Enter. Dice: el valor deseado es mayor o igual a 50%. ¿Deseas continuar? Como fue una advertencia nada más, le podemos dar opción a continuar o no. Le decimos que sí, sí continuar. Ahora, 60%, Enter. Como si es mayor a 60%, entonces sí lo deja continuar sin darle ningún mensaje. Ahora, una opción muy socorrida es la opción de lista. Una lista es prácticamente mostrar un conjunto de elementos que las personas elijan el valor. Esta opción es muy usada y de hecho se sugiere que ustedes la implementen si quieren que sus usuarios ingresen valores solamente permitidos por ustedes, valores de una lista. En la hoja lista, aquí que tengo a la derecha, tengo simplemente dos listas. Una de operadores telefónicos aquí en México y otra de días festivos. Vamos a utilizar primero la lista de operadores telefónicos. Elijo estas celdas: datos, validación de datos, configuración, permitir lista, origen. Ojo, la lista ustedes la pueden introducir manualmente. Por ejemplo, 1, 2, 3. Esa es una opción. La opción que yo recomiendo es la lista tomarla de un rango. Entonces borro esta lista manual y esto aquí en el text box origen, me voy a la hoja lista, elijo este rango y fíjense que dice lista, el rango A4 hasta A9. Voy a dar clic en aceptar, pasando mensaje de entrada y mensaje de error. No vamos a definirlo aquí en este ejemplo. Aceptar. Al yo elegir cualquier celda de este rango, no me muestra ningún mensaje. Sin embargo, sí podemos ver que está este botoncito en donde vemos lista desplegable. Elijo, por ejemplo, Movistar. Aquí voy a elegir otro valor. Por ejemplo, celular. Doy Enter. Me dice: este valor no coincide con restricciones de validación de datos. Este mensaje no lo definimos nosotros. Es un mensaje que nos da Excel al no definirle un mensaje propio. Lo recomendable es sí definir un mensaje propio para que el usuario sepa qué es lo que debe ingresar e ingrese los valores que deben ser. Pero si queremos hacerlo esto así muy rápido, no le ponemos mensaje de entrada y tampoco le ponemos mensaje de error. No pasa nada. Lo recomendable es sí ponerle mensajes, pero si no lo ponemos, insisto, no pasa nada. Bien, doy clic en reintentar, voy a elegir un valor de la lista y listo, ahí están los valores. Ahora bien, dice aquí, lista sin lista. Yo quisiera que en estas celdas
solamente las personas puedan ingresar las fechas que yo defina. Pero no quiero mostrarles una lista, porque a lo mejor la lista es muy grande o simplemente no quiero mostrar lista. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que las personas ingresen solamente estas fechas. Perdón. Estas fechas son días festivos aquí en México. Entonces yo quiero que las personas ingresen solamente estas fechas en estas celdas. Vamos a definir lista, pero sin que me muestre la lista. ¿Cómo lo hacemos? Datos, validación de datos, permitir lista, y aquí le vamos a desmarcar celda con lista desplegable. La voy a desmarcar y en origen voy a elegir estas fechas. Aceptar. No me muestra la lista, sin embargo, solamente me va a permitir ingresar estas fechas. Por ejemplo, 1 de enero, si la deja. 10 de mayo, si la deja. Le ponemos, por ejemplo, la fecha de hoy, 13 de noviembre, Enter, y no la deja ingresar. Porque solamente definimos que se ingresen valores de esta lista, aunque no me muestre el desplegable con la lista. Insisto, ustedes definen en qué momento aplican validación y cómo la configuran. Esto va a depender del archivo que estén trabajando. Ahora, vamos con fechas. Elijo estas celdas de la columna E, datos, validación de datos, permitir fecha, igual, datos entre, no está entre, igual a, le vamos a decir que sea igual a, y ojo, aquí yo le voy a permitir, vamos a hacer algo curioso. En permitir, yo le voy a decir a Excel que me permita solamente la fecha de hoy, independientemente cuál sea. Voy a ponerle igual y le voy a ingresar la función hoy. Abro y cierro paréntesis. Recuerden que la función hoy no tiene parámetros. Entonces, si yo defino esta regla de validación, el día de hoy solamente me va a permitir ingresar fechas del 13 de noviembre. Si yo cierro este archivo, lo abro mañana, solamente voy a poder ingresar la fecha de mañana, que ya mañana sería la fecha de hoy. Entonces, esto, ejemplo, si están haciendo alguna factura o están registrando ventas y por alguna razón quieren que se ingrese solamente la fecha de hoy o la fecha del día, hacemos eso. Hola Jorge, hola Becky. Permitir fecha igual a, ahí le ponemos la función hoy. Vamos a ponerle un mensaje de error. Estilo, le vamos a decir información. Título, le ponemos fecha. Y mensaje de error. La fecha que ingresaste no es la fecha del día. Hola Armelinda. Bien, aquí elegimos estilo información. Solamente le estamos informando. La fecha que ingresaste no es la fecha del día. Del día que sea, del día que abran este archivo.
mensaje de entrada lo seguimos dejando en blanco. Aceptar. Entonces, le ponemos la fecha de hoy, 13 de noviembre, Enter, y si la deja ingresar. Le ponemos la fecha de mañana, por ejemplo, 12 de noviembre, y no deja ingresar. Sin embargo, como solamente fue un mensaje activo, nos dice la fecha que ingresaste no es la fecha actual. Aceptar. Solamente se le está informando de algo al usuario. Ustedes deciden en qué momento prohíben, en qué momento advierten y en qué momento simplemente informan. Ahora, elegimos hora. Supongamos que ustedes están haciendo una plantilla o una planilla en donde ingresan horas de entrada. Y solamente queremos que las horas sean, por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, simulando un reloj de una empresa. Datos, validación de datos, permitir hora. Hora inicial le vamos a poner 0800 y hora final 1800, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Le puse 1800 para que sea la hora militar. Aceptar. Por ejemplo, yo llego y le pongo a las 8:01 y si me deja ingresar, le pongo las 20:00 y no lo deja ingresar. Ustedes deciden cómo aplicar estas reglas. Que a lo mejor si la persona registra una hora a las 9 de la mañana, a lo mejor ya es muy tarde y no va a dejarlo ingresar. O viceversa. Siempre y cuando sea una hora después, ustedes juegan con estas reglas de validación. Reintentar. 14:00. Listo. Ahora, supongamos que ustedes trabajan en una empresa en donde tienen que capturar datos de personas y una de esa información que están capturando es la información de longitud un número telefónico. Es muy común que tengamos campos de número telefónico y los usuarios finales ingresen el número que quieran. Con el signo de más, con paréntesis, con algún texto. Lo que más afecta a una base de datos es tener datos no normalizados. Estas validaciones de datos son aplicables a sistemas informáticos. Si ustedes entran a un sistema para registrar sus datos ante una dependencia por ejemplo, de Hacienda, una dependencia de gobierno, no va a permitirles ingresar valores que no son. Porque al final de cuentas, si ustedes permiten que ingresen valores como el usuario quiera, los que después depuran la base de datos van a tardar mucho haciéndolo. Mejor prever el ingreso de valores. Entonces, aquí vamos a permitir solamente valores a 10 dígitos. Números telefónicos a 10 dígitos. Entonces, me voy a ficha datos otra vez, validación de datos. Y ahora le voy a decir longitud de texto. Igual a 10. Yo solamente quiero valores de 10 como longitud. Doy clic en aceptar. Bien, le pongo un número. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doy enter. Y como ese número está a 10 dígitos, sí lo dejo continuar. Te ingreso un número
que no está a 10 dígitos, no deja continuar. Una pregunta que pueden hacerse es, bueno, pero si yo ingreso puras letras, si yo ingreso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí lo deja ingresar. Obviamente, aquí es donde tenemos que meterle fórmulas. Porque si ustedes quieren que en una celda se ingresen puros números a 10 dígitos, pero la persona ingresa texto de 10 dígitos, lo va a dejar continuar. ¿Podemos solucionarlo? Sí. ¿Cómo? Con fórmulas. Fórmulas dentro de validación de datos. Hasta aquí vimos las reglas básicas, en donde no hemos metido fechas, en donde no hemos metido fórmulas, a excepción de la fecha, aquí. Los siguientes ejemplos va a ser utilizando fórmulas en validación de datos. Bien, comenzamos con captura condicionada. Aquí está este formulario muy sencillo, en donde lo que deseamos es que yo no pueda ingresar el valor del apellido si no he ingresado el nombre, o viceversa. Si yo ingreso el nombre, sí me pueda, o Excel sí me permite ingresar el apellido. Entonces, igual, yo no puedo ingresar comentarios si no he ingresado estos 4 campos. Vamos a hacer como una validación de que las personas sigan una secuencia de ingreso de valores. Haremos lo siguiente. En esta celda, aquí, voy a ingresar una simple fórmula. Le voy a decir igual C5 diferente, vean bien, diferente lo expresamos así, signo de menor que y signo de mayor que, diferente a vacío, entre comillas, nada, comillas, comillas, sin espacio, es importante, sin ponerle el espacio a medias. Si doy Enter, me dice falso. ¿Esto por qué? Yo le dije C5 diferente a vacío. En C5 no tenemos nada. Entonces, como no es diferente a vacío, nos le pone falso. Si yo le pongo aquí un nombre, Sergio, Enter, ya me muestra verdadero. Entonces, la validación de datos es, quiero que se me permita un valor siempre y cuando la fórmula sea verdadera. Si yo aplico esta fórmula en la validación de datos de esta celda, si esta celda está vacía, aparece falso, por lo tanto no me debe dejar continuar. En cambio, si yo pongo aquí un nombre, aparece verdadero, ya me debe dejar continuar. Entonces, las fórmulas que utilicemos en las celdas, las podemos utilizar en validación de datos. Borro esta fórmula y veamos cómo la vamos a aplicar en la validación. Elijo esta celda, la de apellido paterno, la que tengo aquí en amarillo. El ponerle en amarillo es nada más para que sepan que estamos sobre esa celda. Validación de datos. Permitir personalizada. Cuando elijamos personalizada es que vamos a ingresar fórmulas. La fórmula va a ser la misma. C5 diferente a nada o diferente a vacío. Doy clic en aceptar. Bien. Aquí en apellido paterno voy a ingresar Campos, que es mi apellido. Doy Enter. Aquí sí me dejó continuar.
fue por lo siguiente, y aquí es algo que tenemos que considerar. Eligiendo la celda, me voy a datos, otra vez validación de datos, y no sé si antes se han preguntado, ¿de qué me sirve este check que dice omitir blancos? Como está marcada, y yo aquí en la celda C5 está vacía, al decirle omitir blancos quiere decir que no me los tome en cuenta, pero yo sí quiero que los tome en cuenta. Entonces la voy a desmarcar. Aceptar. Ingreso otra vez campos, enter, y ya no me deja continuar, porque esta celda está vacía. En cambio, le pongo Sergio, campos, y ya me deja continuar. Solo me va a dejar ingresar valores aquí si esta celda tiene un valor. De lo contrario, no me va a dejar continuar. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo para las siguientes tres celdas, tenemos que decirle, aquí por ejemplo, en apellido paterno, yo le tengo que decir que tanto esta celda como esta celda tengan datos. Si no, no me deje ingresar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ahora elijo esta celda, que le voy a poner un color verde. Perdón, un color verde más claro. Datos, validación de datos. Permitir persona. Igual. Vamos a utilizar la función i, o y, o y, como se usa aquí en México. Aquí, esta función i. Esta función me va a validar que dos condiciones se cumplan. ¿Y cuáles condiciones se van a cumplir? Que la celda C5 sea diferente a vacío. Y además, déjenme hacer algo acá. Un poquito más grande. ¿Me pueden confirmar que al yo darle zoom aquí a la hoja, sí puedan ver el formulario más grande? ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat? Y continuar. ¿No se ve la pantalla ampliada, entonces? Grande. Pablo, ¿puedes ver el formulario aquí? Bueno, algunos sí la ven, algunos no. Bien. Entonces, aquí, como voy a ingresar una fórmula, necesito que se vea en pantalla completa. Entonces, si C5 es diferente a vacío y C8 también es diferente a vacío, C5 es la celda del nombre y C8 es la celda del apellido. Estas dos tienen que cumplirse. Aceptar. Entonces, como yo tengo nombre y tengo apellido, el apellido materno, que es Hernández, vamos a ingresarlo, sí me lo va a dejar ingresar. Ahí está. Vamos a elegir otra vez esa celda y vamos a quitarle en validación de datos lo de omitir blancos. Voy a borrar apellido paterno y voy a ingresar otra vez el apellido materno. Enter. Como el apellido paterno está vacío, no puedo ingresar el apellido materno. Entonces, tenemos que hacer eso en todas las celdas si queremos que el ingreso sea por pasos. No irse a un campo si antes no has ingresado otro campo. Vamos a hacer lo
lo correspondiente aquí en fecha, datos, validación de datos. Voy a ampliar la pantalla y voy a ingresar la fórmula. Permitir personalizada. Ahora queremos evaluar 3 celdas. Quedamos que C5 diferente vacío. C5 es el nombre. C8 diferente a vacío, que es el apellido paterno. Y C11, que es el apellido materno, diferente a vacío. Y desmarco omitir blancos. Vamos a validar C5, C8 y C11. Aceptar. Si yo ingreso una fecha, no me deja continuar, puesto que apellido paterno y materno están vacíos. Por eso no me deja continuar. Vamos a hacer lo último en comentarios. Otra vez, datos, validación de datos, TIR personalizada y aumento la pantalla. La fórmula igual, la función I o Y, C5 diferente a vacío, C8 diferente a vacío, C11 diferente a vacío y C14 diferente a vacío. Estamos validando 4 celdas. Desmarcamos omitir blancos. Aceptar. Si yo quiero ingresar un comentario, no me deja ingresarlo, puesto que en las celdas anteriores no he ingresado nada. Entonces, fíjense, ingreso el apellido, no, el materno, sin problema, fecha 13 de noviembre, sin problema, y comentarios, prueba. Como yo ingresé los valores de manera ordenada, sí me los dejó ingresar. Entonces ustedes deciden si este ejemplo les es útil y lo apliquen si es que tuvieran algún formulario que trabajen con clientes o con compañeros. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo usando macros. En regla básica vimos que si queremos ingresar un número a 10 dígitos, si ingresábamos un texto a 10 dígitos, también lo dejaba continuar. Entonces tenemos que meter una fórmula en donde nos valide si el valor es número y también si el valor es de largo igual a 10. Vamos a hacerlo combinando la función i, la función es número y la función largo. Lo hacemos de la siguiente manera. Elijo otra vez las celdas, validación de datos, permitir personalizada y vamos a ingresar la siguiente fórmula. Igual y como yo quiero validar el ingreso de números a 10 dígitos, que son dos condiciones, lo validamos con la función i. Lo primero que tenemos que validar es que el valor sea número, con la función es número. ¿De qué celda? De la primera celda que tenemos aquí, que es la celda C5. Entonces, C5, cierro paréntesis, coma. Ahora lo siguiente que voy a validar es que el largo de la celda C5 sea igual a 10. Uso la función largo, abro paréntesis, C5, cierro paréntesis, igual a 10, cierro paréntesis.
Si el valor de C5 es número y además el largo de C5 es igual a 10, que lo deje continuar. Vamos a ponerle igual a 5 para que sea más rápido el ingreso. Así. Bien, ingreso 1, 2, 3, 4, 5 sin problema. Aquí me dio un formato de fecha. Vamos a ponerle formato de contabilidad. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Enter. Sí son 5 dígitos, pero no es número. No lo deja continuar. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Sí deja. 1, 2, 3, 4, 5. 3 números y 2 letras. Enter. Como no es número, no lo deja continuar. Entonces ahí hicimos doble validación con fórmulas en validación de datos. Bien, nos vamos a otro ejemplo. Valores únicos. Yo aquí quiero que al ingresar un valor, si yo acá ingreso un valor repetido, que me lance un mensaje de error y que me diga, no puedes ingresar valores duplicados. Con formato condicional ya vimos que se pueden resaltar las celdas, pero lo que ustedes quieren es que no se ingresen valores duplicados. Vamos a hacerlo otra vez con fórmulas. Elijo esta celda, esas celdas más bien. Datos, validación de datos. Personalizada. Bien. Necesito que pongan mucha atención. Igual, vamos a utilizar la función contar.si. Recuerden, la función contar.si nos va a hacer un conteo de un valor dentro de un rango. Y nos va a decir cuántas veces se repite un valor dentro de un rango. Entonces, lo que yo quiero es que al yo ingresar un valor, con la función contar.si, me cuente cuántas veces se encuentra ese valor. Si el valor es igual a 1, que sí lo deje continuar. Si el valor es igual a 2, significa que ya está duplicado. Entonces, que no lo deje continuar. La fórmula tiene que decir, si el conteo es igual a 1, entonces déjalo continuar, déjalo pasar. Y contar.si, el parámetro que nos pide es el rango. Mi rango va a ser este. Voy a presionar la tecla F4 para dejar esta referencia absoluta. Coma. Dentro del rango C5 hasta C15 hasta C11, yo quiero que se cuente lo que tengo en C5. C5 lo estoy dejando relativo. Cierro paréntesis, igual a 1. Entonces, hacemos un conteo de C5 dentro de C5 hasta C11. Si es igual a 1, entonces la fórmula, o entonces más bien validación de datos, lo va a dejar continuar. Porque recuerden, validación de datos va a dejar continuar en caso de que la fórmula sea verdadera. Doy clic en aceptar. Antes de, vamos a desmarcar omitir blancos. Porque aquí también estamos utilizando celdas en blanco. Aceptar. Ingreso el 10 sin problema. 9 sin problema. Ingreso ahora el 10 otra vez. Doy enter. Y ya no lo deja continuar.
porque la fórmula de contar puntos sí detecta que hay dos números 10 en el rango. Y como yo le dije que solamente cuando sea igual a 1 lo deje continuar, entonces al haber 2 no lo deja ingresar. Que yo me ponga acá, como es el mismo rango, no lo deja ingresar. Entonces aquí estamos prohibiendo ingresar valores duplicados. Insisto, ustedes pueden utilizarlo como de la mejor manera en sus trabajos. Ahora vamos a validar de manera muy sencilla correos electrónicos o emails. Igual, supongamos que ustedes tienen una plantilla o una planilla en donde le piden al usuario ingresar su email y no lo ingresan bien o ingresan otra cosa. Vamos a validar el email. Sin embargo, lo vamos a validar muy sencillo. No vamos a... Hay maneras más sofisticadas. Aquí vamos a hacerlo muy sencillo, detectando si en la celda se encuentra una arroba. Si se encuentra una arroba en la celda, lo deja continuar. Lo hacemos así. Elegimos el rango, datos, validación de datos, permitir personalizada. Ok. Bien, la fórmula va a ser la siguiente. Inicialmente usamos la función encontrar. La función encontrar me va a devolver la posición del texto o el carácter que se encuentre en una celda, siempre y cuando se encuentre. El primer parámetro que me pide encontrar es el texto que vamos a buscar. Entre comillas le ponemos la arroba. Queremos que busque la arroba. El siguiente parámetro es dentro de qué celda. Dentro de C5. Cierro paréntesis. Entonces, la función encontrar va a buscar la arroba dentro de C5 y me va a devolver la posición en donde se encuentre. Entonces, si la encuentra, me va a devolver 1, 2, 3, dependiendo en donde encuentre la arroba. Si no la encuentra, me va a devolver un valor, ojo, un valor que no es número. Entonces, si sí encuentra la arroba, nos va a devolver un número. Entonces, con la función isNúmero, vamos a validar eso. Es decir, si encontró la arroba, me va a devolver, por ejemplo, el 5. El 5 es número, sí. Entonces es verdadero. Nos lo va a dejar ingresar. ¿Encontró la arroba? No. Me devuelve un valor que no es número. Por lo tanto, no es número y es falso. Por lo tanto, no va a dejar ingresar ese texto. Ingreso. Arroba dominio.com. Obviamente ese es un correo falso. Doy enter y como encontró la arroba, sí me lo dejó ingresar. Ingreso Sergio espacio dominio.com, enter. Como no encuentra la arroba, entonces no deja continuar. Insisto, cualquier valor que esté así, lo va a dejar continuar. Existen métodos más avanzados para detectar la estructura de un correo. Un .com, .com.mx, .com.pe, pero eso ya es tema de macros. Ya no entra dentro de este webinar. Sin embargo, esta es una opción creativa si queremos validar emails.
Bien, el último ejemplo que vamos a ver antes de terminar este webinar es una lista de validación autoincrementable. Aquí tenemos esta lista de valores. Esta lista puede estar aumentando. Entonces, yo quiero tener una lista de validación que se esté alimentando conforme mi lista vaya aumentando. O igual, que vaya reduciéndose. Entonces, hay muchas opciones para crear una lista autoincrementable. Aquí voy a decirles una que a mí se me hace útil. Y es, inicialmente, este rango lo voy a convertir a tabla. Seleccionando este rango, me voy a inicio, formato como tabla. Seguramente ya han visto esta opción, dar formato como tabla. Es más que simplemente darle el formato a las celdas. Es mucho más. Elijo este formato. La tabla tiene encabezados. La dejo marcada a aceptar. Bien. Al yo elegir esta tabla, se me activa la pestaña que dice herramientas de tabla. Y aquí, si se fijan, tiene un nombre que se llama tabla 1. Ese simplemente es su nombre, tabla 1. Bien. No sé si ustedes han utilizado la función indirecto. ¿Me pueden decir en el chat si han usado la función indirecto? Sí, Pablo, muy bien. ¿Alguien que no la haya usado? No, Carlos, muy bien. Bien, para quienes no la hayan utilizado, o para los que sí, vamos a verle un uso nuevo. Bien, aquí en la celda A1 tenemos el texto que dice lista autoincrementable. Aquí voy a poner en esa celda indirecto. La descripción de la función indirecto es: devuelve una referencia especificada por un valor de texto. ¿Esto qué es? ¿Qué sucede si yo en indirecto, aquí, entre comillas, le pongo A1? Cierro comillas, cierro paréntesis. Al decirle indirecto A1, me va a devolver el valor que tengo en A1. Doy Enter. Aquí está, lista autoincrementable. Ahora, ¿qué sucede si yo acá le pongo A1? Simplemente así, un texto, A1, sin el signo de igual. Aquí, igual, indirecto. Elijo esta celda, la celda que tiene el valor de A1. Cierro paréntesis, doy Enter. Y fíjense que me trajo el mismo valor que yo tengo aquí en esta celda. Es que la función indirecto me reconoce este texto como una referencia. Entonces, si yo le pongo la celda entre comillas, me la reconoce como referencia. Si yo hago referencia a una celda que tiene un valor como si fuera de una celda, también me trae el valor. ¿A qué quiero llegar con esto? Con la función indirecto nos vamos a traer estas celdas. Bien, ¿y por qué utilizamos este rango como tabla? Por lo siguiente, una tabla, dentro de las opciones que tiene, es
que el tamaño incrementa conforme ingresamos valores debajo. Aquí, si me pongo en esta celda, no es dentro de la tabla. ¿Qué tal si aquí le pongo, por ejemplo, otro? Doy Enter. La tabla automáticamente cambió de tamaño. Aquí le pongo otro valor. Enter. Y la tabla automáticamente cambia de tamaño. Entonces, como esta tabla automáticamente cambia de tamaño, vamos a utilizar esta misma tabla dentro de validación de datos para que la lista sea autoincrementable tomando los valores de esta tabla. Lo haremos de la siguiente manera. Elijo esta celda, datos, validación de datos, permitir personalizada, y vamos a hacerlo con la función indirecto. Regálame un segundo, por favor. Bien, entonces, en personalizada vamos a utilizar la función indirecto para hacer referencia a los valores de la tabla. Ingreso igual, indirecto, abro paréntesis, abro comillas, y para hacer referencia a esta tabla, simplemente le pongo el nombre de la tabla, que se llama tabla 1. Abro corchetes, y entre corchetes voy a poner el título del encabezado, que es este, el que está en azul, Office. Cierro comillas, cierro paréntesis. Esto, cuando tengan el archivo para que ustedes practiquen, necesito que lo entiendan muy bien, la función indirecto. Entonces, la referencia que va a recibir la función indirecto va a ser la referencia de la tabla 1 del encabezado Office. Así es como lo hacemos. Nombre de la tabla, encabezado entre corchetes. Aceptar. Ahora veamos. Bien, aquí me equivoqué en algo. Datos, validación de datos. Voy a copiar esta fórmula. En permitir, olvidé decirle lista. Lista y con esta fórmula. Así de sencillo. En lista vimos que podemos elegir un rango de celdas. Sin embargo, aquí nuestra lista va a ser lo que me devuelva la función directo. Aceptar. Ahora sí. Mi lista, si se fijan, tiene desde Excel hasta otro valor. Veamos la magia. Aquí le vamos a poner un nuevo valor. Webinar. Enter. La tabla automáticamente cambia de tamaño y la lista de validación tomó ese nuevo valor. Insisto, esta es solamente una manera en la que podemos utilizar listas autoincrementables. En mi página excelinfo.com o en mi canal de YouTube tengo algunos videos en donde vemos otros métodos de listas autoincrementables. Sinceramente, esta es la que se me hizo más sencilla, aunque no lo parezca. Y bien, entonces damos por terminados los ejemplos de validación de datos. Quisiera que me digan sus comentarios o si tuvieran alguna duda sobre este tema.
El chat queda abierto. Como lo vieron, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Aprendieron cosas nuevas? ¿Ya lo sabían? Gracias, Pablo. Muy bueno. Gracias. Gracias, Becky. Excelente. Igual. Jorge, igual, excelente. Aprendí, gracias. Bien. Bien, yo también aprendo cuando doy estos nuevas y gracias a pesar que no me resultó. Bien. Recuerden que este archivo se lo voy a pasar también en este momento. Voy a guardarlo y se lo voy a pasar en el chat para que lo practiquen en sus casas o en sus oficinas. Voy a generar un link de Dropbox. Voy a cerrar este archivo, pero antes de cerrarlo, recuerden que al final del archivo están los correos de Camex. Cualquier duda que tengan de los cursos que imparte Camex o alguna cuestión de soporte, aquí están los correos. Voy a cerrar el archivo y voy a generar un link de Dropbox. Enseguida voy a copiar el archivo, voy a generar un link, se los voy a pasar por el chat. Por favor, lo descargan ahorita y me confirman si es el archivo que tiene las validaciones que trabajé en este webinar. ¿Todas las hojas trabajaste con validación de datos? Sí, Gerson. Todas las hojas, bueno, a excepción de la de presentación y la de información, el resto todas fueron trabajadas con validación de datos, tanto reglas básicas como fórmulas. Les acabo de pasar en el chat el archivo, lo descargan por favor, y antes de retirarnos me confirman que sea el archivo que estuve trabajando. Listo, sí es. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, como siempre fue un placer estar con ustedes. Me vuelvo a presentar ya como despedida. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos, creador y fundador del blog y canal de YouTube Excel e Info. Ahí estoy a sus órdenes. Tengo muchos tutoriales como este de macros, inteligencia de negocios. Si quieren pasar al siguiente nivel, los espero ahí. También recuerden que Camex tiene mucho material, pueden aprender. Así como este webinar, hay otros webinars también muy buenos de Excel. Yo estoy con ustedes cada martes a las 9 de la noche, para que también inviten a sus amigos. Muy bien, si ya no hay comentarios, si ya descargaron todos el archivo, voy a despedirme, voy a terminar la grabación de este webinar para que el audio quede disponible.